grandemente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar la alabanza, anhelo tu presencia. Dios los bendiga. Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor en Evangelio de Mateo, capítulo 16, el versículo 24. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. En esta preciosa noche, si tienes una Biblia cerca de ti, acompáñanos. O si tienes la aplicación de la Biblia en algún celular, alguna tablet, acompáñanos para que disfrutes de la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24, y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero dar gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te doy gloria, Señor amado. En esta hora yo te pido que tú te glorifiques, Dios mío. Que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú tocando, Señor amado. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, que seas tú trayendo consuelo, que seas tú trayendo una palabra de esperanza en esta hora, Dios mío. Oh, pon tu mano poderosa, Dios mío, levanta al caído, restaura al que está destruido por medio de esta palabra, Dios mío. Enséñanos, Dios mío, abre nuestro entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor amado. Oh, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirado de lo más profundo de tu corazón, Dios mío. Te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado la predicación en esta noche de la siguiente manera: tienes que morir a ti. Tienes que morir a ti. Nosotros no venimos a este mundo a disfrutar el mundo, es decir, a vivir en las pasiones de este mundo, a vivir en los deseos que ofrecen este mundo. Nosotros no vinimos a este mundo a pegarnos a las cosas materiales, mucho menos vinimos a hacer nuestra voluntad. No vinimos a vivir nuestra vida, sino que Dios, en su misericordia, en su gracia, ha permitido que lleguemos a este mundo o a esta tierra con el propósito de conocerlo a Él, de conocer al Salvador, a Jesucristo, de conocer al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ciertamente la palabra del Señor dice en Juan capítulo 16 versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir que el propósito de que nosotros estemos en esta tierra no es para vivir nuestra vida, sino es para conocer a nuestro Dios, para conocer a Jesucristo, para conocer el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios. Y también vinimos a esta tierra con el propósito de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Una vez nosotros les entregamos nuestra vida a Jesucristo, que aceptamos el llamado de Jesucristo para salvación, que lo confesamos como Salvador y Señor, lo aceptamos en nuestra vida, reconociendo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó entre los muertos para que fuéramos perdonados, para que fuéramos salvos y gozáramos de una vida eterna con Él. Una vez yo hice eso en mi vida, ocurrió algo que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6. Ocurrió una muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros llegamos a esta tierra, llegamos siendo esclavos del pecado, muertos en delitos y en pecado, como nos enseña la Biblia. Por lo tanto, como estamos siendo esclavos del pecado y muertos espiritualmente, necesitábamos a Jesucristo, el cual aceptamos el llamado, y ocurrió una muerte de ese viejo hombre, del hombre de pecado. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Escucha cómo dice. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice:
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que en nosotros ocurrió una muerte. Morimos en nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre quedó juntamente crucificado con Cristo. Pero no solamente eso, sino que también resucitamos en Cristo Jesús. Es decir, ahora tenemos una vida nueva en Él. Una vida nueva que es una vida que tiene que vivir sometida a Jesucristo. Nuestra voluntad no puede ser conducida por lo que nosotros queremos, sino que la voluntad de nosotros tiene que morir para nosotros hacer la voluntad de nuestro Señor. Y ciertamente en el versículo 11 vemos esto mismo. Vemos que Pablo se refiere a Jesús como nuestro Señor. Eso quiere decir que Jesús es el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que hacer la voluntad de Él para nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ciertamente esto mismo que le acabo de decir, de que Dios quiere que hagamos la voluntad de Él, lo vemos en este capítulo de Mateos, ¿verdad? De capítulo 16, el versículo 24. Y vemos que Jesús eso mismo le enseñó a los discípulos, donde ellos tenían que hacer la voluntad de Él. Ahora, antes de entrar como tal al texto bíblico, yo quiero hablarte un poco acerca del contexto. Yo quiero hablarte un poco del contexto. Aquí Jesús está anunciando a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer, ¿verdad?, por los líderes religiosos como los escribas, como los fariseos, como todos estos líderes que querían matar a Jesús. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, le está anunciando que Él tiene que padecer, que tiene que morir, pero que también va a resucitar al tercer día. Y ciertamente esto es algo hermoso, porque usted sabe que ese sacrificio de Jesús, ese padecimiento que pasó Él, ciertamente a nosotros nos dio vida eterna. Ciertamente fuimos perdonados por Él. Ciertamente gozamos de la salvación, gozamos de la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Ahora, cuando Jesús está anunciando de su muerte, de su resurrección, de su padecimiento, sale este discípulo llamado Pedro y le dice: Señor, o sea, lo llama a un lado, ¿verdad? Se lleva a Jesús para un lado y le dice: Señor, pero ten piedad de ti, que esto jamás te acontezca.
Y ciertamente Jesús lo reprendió y le dijo: oye Pedro, yo quiero decirte algo, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque solamente pones la mirada en las cosas del hombre y no pones la mirada en la voluntad de Dios. Tremenda enseñanza que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Pero ciertamente Jesús reprendió la vida de Pedro porque de alguna manera Satanás se coló en esa conversación. Porque cuando Pedro trata de detener a Jesús para hacer, ¿verdad?, ese propósito de morir y resucitar para que fuéramos salvos, Pedro está deteniendo a Jesús. Y ciertamente vemos a Satanás aquí. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Escritura nos enseña es que siempre Satanás ha querido detener el propósito de Jesucristo. Lo vemos allá en la tentación, cuando fue tentado allí a través de Satanás. Satanás tentó a Jesucristo en ese desierto. Trató de detener a Jesús que no llegara a la cruz. Pero no solamente fue a través de este desierto, sino que también cuando Jesús era niño, Satanás quiso matarlo. O sea que vemos siempre que Satanás quiso matar a Jesucristo, detener ese propósito. Entonces Jesús le dice a Satanás, le dice: ¿sabes qué, Satanás? Te reprendo porque no me vas a detener. No vas a detener el propósito el cual Dios me ha enviado. No vas a detener el propósito que yo tengo aquí en la tierra con mis hijos, con mi iglesia. Entonces vemos que después de esa escena que Jesús reprende a Pedro, a Satanás mejor dicho, pero también a Pedro, ciertamente Jesús le da una enseñanza a los discípulos y le dice: el que quiera seguir en pos de mí. Está haciendo un llamado voluntario a sus discípulos. El llamado del Señor es voluntario. El llamado del Señor no es obligatorio. El llamado para hacer la voluntad de Dios es algo voluntario. Es algo libre. Es algo que yo puedo tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo. Ahora, entendiendo un poco acerca de esto, Jesús le dice, y este es el primer punto que quiero hablar en esta noche, y le dice como primer punto: tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos: ustedes tienen que morir al yo. Ustedes tienen que morir a sus deseos. Ustedes tienen que morir a sus anhelos. Ustedes tienen que morir a este mundo para hacer la voluntad mía. Ustedes tienen que morir a la autosuficiencia. O sea, ustedes no pueden depender de ustedes mismos. Ustedes me necesitan a mí. Y tienen que entender que para estar conmigo tienen que morir a su voluntad. Tienen que morir a sus deseos. No pueden ser autosuficientes. Tienen que completamente depender de mí. Aquí vemos que Jesús le está diciendo que para estar con Él hay que morir a nuestra voluntad. Y yo creo que es algo muy difícil eso, porque nos enfrentamos diariamente a este mundo y el mundo nos enseña que tenemos que vivir la mejor vida, que tenemos que tener los mejores lujos, que tenemos que tener
las mejores posesiones, que tenemos que poseer lo mejor en nuestra vida. Y el mundo está lleno de diferentes ofertas, y más a nosotros, a los jóvenes, que el mundo nos ofrece demasiadas cosas. Pero tenemos que entender que nosotros no vinimos a vivir en este mundo, a someternos a este mundo, sino a someternos a la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero ir a Gálatas capítulo 2, porque me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Quiero ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, escucha bien, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo lo pudo entender en su vida, que ahora no vive él. Él murió, su yo quedó muerto para vivir en la voluntad de Jesucristo, para vivir en Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta noche yo quiero decirte que no puedes conducirte por tus deseos, no puedes conducirte por tu propia voluntad. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y ciertamente esto será una lucha constantemente, porque siempre tu yo, o sea, tú mismo, tu viejo hombre, quiere resucitar, y por lo tanto siempre tu yo querrá hacer su propia voluntad. Porque una vez tú vienes a Cristo, tienes una nueva naturaleza. Como te dije, tienes una vida nueva en Cristo. Por lo tanto, tienes una nueva naturaleza. Tienes dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Cristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora el que reina tu vida ya no es el pecado, ahora es el Espíritu Santo de Dios. Y siempre tendrás esa lucha entre que la carne, o sea, tú mismo, quiere siempre hacer la voluntad tuya. Siempre vas a querer hacer tu propia voluntad. Yo creo que esa es la lucha que tenemos todos, que ciertamente queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestro viejo hombre quiere resucitar en todo momento y quiere que nos inclinemos a vivir en este mundo, a vivir en las pasiones de este mundo. Y esto es una lucha constantemente, la cual también vemos en el capítulo 5 de Gálatas, que habla de la lucha entre el espíritu y la carne, que estos se oponen entre sí. Pero ciertamente nosotros tenemos que someter la voluntad nuestra para hacer la voluntad de Dios. Como segundo punto, quiero hablar acerca de tomar la cruz, porque ciertamente dice que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y dije que el punto era, ¿verdad?, que teníamos que negarnos a nosotros. O sea, teníamos que morir a nosotros. Y como segundo punto, tomar la cruz. Tenemos que tomar la cruz. Y me es interesante esto, porque cuando comencé a buscar un poco de información, ¿verdad?, en el contexto cultural, yo quiero que tú escuches esto. Dice: transportar la viga horizontal en el camino a la crucifixión, donde el palo vertical ya estaba plantado esperando a la persona condenada para soportar burla y escarnio a lo largo del sendero que conducía a la muerte como criminal condenado.
La crucifixión era la peor forma de muerte por un crimen, la máxima pena romana aplicada solamente a las clases sociales más bajas y a los esclavos. La sola mención causaba un gran horror. Eso causaba horror, escuchar acerca de la cruz. ¿Saben lo que significa la cruz? Significa que en este camino del Señor tú vas a ser menospreciado por la causa de Cristo. Es decir, el mundo te va a aborrecer. El mundo no va a querer llevarse contigo porque tú eres diferente. Muchas veces vas a tener personas alrededor tuya que una vez ya tú eres diferente, se van a alejar de ti. No van a querer escucharte cada vez que prediques o le hables de Jesucristo. El mundo te va a aborrecer. El mundo se va a burlar de ti. Ahora tú tienes que estar dispuesto a llevar esa cruz cada día. Tú tienes que llevar esa cruz constantemente. Te vas a enfrentar a que te menosprecien. Te vas a enfrentar a que se burlen de ti. A que el mundo te aborrezca en todo momento. Ciertamente el llamado para seguir a Cristo, ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, es fuerte. Porque primero tienes que negarte. Pero segundo, tienes que tomar la cruz dispuesto a ser humillado, dispuesto a ser criticado por la causa de Cristo, dispuesto a que dañen tu testimonio, dispuesto a que se rían de ti, dispuesto a que cuando tú le prediques o le hables de Jesucristo se burlen de ti. A eso tú tienes que estar dispuesto. Ciertamente en otros países vemos cómo los cristianos son perseguidos y hasta los matan. Todavía en la isla de Puerto Rico no hemos recibido ese tipo de persecución donde buscan un cristiano para matar por predicar a Cristo. Tenemos libertad, pero de cierta manera somos aborrecidos, de cierta manera somos vituperados, de cierta manera nos ofenden, de cierta manera se burlan de nosotros. Pero yo quiero que tú entiendas que la Biblia nos enseña en el capítulo de Mateos, el mismo Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el versículo 11, capítulo 5 de Mateo, versículo 11, dice de la siguiente manera, escucha bien: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ciertamente eso lo podemos ver en la palabra, como los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos para matar. De hecho, también en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Juan el Bautista, ¿verdad?, fue encarcelado y fue, ¿verdad?, muerto. Picaron su cabeza, lamentablemente. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo, por llevarle esperanza a la gente de salvación. Pero tú tienes que estar dispuesto a pasar por esto. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente es un gozo pasar por eso. ¿Por qué? Porque nos espera algo hermoso, y es estar con Cristo allá una eternidad. Es hermoso sufrir por la causa de Cristo, por el que murió por ti en la cruz del Calvario, que no le importó nada. Él también padeció, Él también fue humillado, Él también fue menospreciado, Él también fue azotado, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí, para que fuéramos salvos,
para que gozáramos del perdón de pecados, para que gozáramos de la santificación, para que gozáramos de la justificación, ser declarado justo ante la presencia de Dios, podamos disfrutar de las bendiciones espirituales en Él. Él lo hizo, por lo tanto es un gozo que nosotros suframos, es un gozo que nosotros padezcamos por amor a Él. Y la Biblia nos enseña que tenemos que gozarnos, que tenemos que gozarnos y alegrarnos por la causa de Cristo. Pero también la Biblia nos enseña en este capítulo 18, versículo 18, y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Dios le está diciendo, mejor dicho, Jesús le está diciendo a ellos que el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Ciertamente nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, nosotros no somos de este mundo. Nosotros vinimos a este mundo a predicar a Cristo, sobrevivimos en este mundo, podemos tal vez, compartir con nuestra familia, estar aquí en la tierra, pero no somos de aquí. Vinimos con el propósito, como dije, conocer a Jesucristo, disfrutar de su presencia, de su salvación, disfrutar de tener a Dios en nuestra vida, al Espíritu Santo, y de hacer la voluntad de Dios, que dentro de la voluntad de Dios está llevar su palabra, predicar el evangelio a toda criatura. Pero ciertamente, como no somos de este mundo, seremos aborrecidos por él. Y tenemos que soportar eso constantemente en nuestra vida. Pero como digo, es un gozo, es una alegría pasar por esos sufrimientos. Porque nos espera un galardón. Nos espera Jesucristo allá en el cielo, que estaremos juntamente con Él disfrutando de su presencia, adorándole en todo momento. Qué lindo saber que aunque aquí somos rechazados, nos está esperando un hermoso galardón. Porque ¿sabes qué? Ese momento se está acercando. Jesucristo viene a buscarnos para poder estar con Él. Ahora, el tercer punto, y como tercer punto, seguirlo cada día. Esto se refiere a que nosotros tenemos que ir detrás de la voluntad de Dios en todo momento. Ciertamente te vas a enfrentar a una gran lucha donde tu viejo hombre va a querer levantarse y va siempre a buscar que tú hagas tu propia voluntad. Si algo he podido entender, que el peor enemigo del hombre es uno mismo. Por lo tanto, uno tiene que someter la voluntad de uno a la de Dios. Eso quiere decir que tenemos que ir detrás de la voluntad de Dios, aunque mi voluntad se quiera levantar, aunque mi yo quiera hacer las cosas a mi manera. No, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, renunciar a mis deseos para ir detrás de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y eso también habla acerca de que tenemos que imitar a Cristo en todo momento, que tenemos que ser discípulos de Él en cada momento, que tenemos que manifestar la vida de Cristo en la tierra, que la gente pueda ver el reflejo de Cristo en ti, que la gente, en vez de verte a ti, vea a Cristo en todo momento, viviendo en amor, viviendo para la gente, es decir, ayudando al necesitado, reflejando a Cristo en todo momento. Ciertamente la Biblia nos dice en el capítulo de Romanos 6,
22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia o esclavo de Jesucristo. Quiero decirte algo, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros podamos hacer su voluntad, que nosotros nos encaminemos a la voluntad de Él. ¿Sabes por qué? Porque mientras estemos tomando nuestras decisiones, mientras estemos viviendo conforme a nuestra voluntad, vamos a fracasar. Porque si el Espíritu Santo es el que dirige tu vida, el Espíritu Santo se va a encargar de que tú hagas la voluntad de Él. Por lo tanto, muchas veces va a quitar cosas en el camino que te van a doler. Muchas veces no va a permitir cosas en tu vida que tú quieres que también te van a doler. Vas a tener grandes pérdidas porque Dios simplemente no quiere eso para ti. Porque si nuestra vida la conduce el Espíritu Santo, Él se va a encargar de quitar todo lo que te aparte de su voluntad. Por lo tanto, tú tienes que entender que todo lo que tú hagas en esta vida tiene que ser consultado con Dios. A veces, y es preocupante, que queremos hacer una lista de planes y decirle a Dios: mira, Señor, te presento este plan, te presento esto, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y esto no es así. Esto es orarle a Dios, pedirle dirección a Dios, y los planes que yo vaya a hacer estén dentro de la voluntad de Dios para que yo no fracase. ¿Cuánta gente lamentablemente ha fracasado en su vida? Posiblemente matrimonial, posiblemente en un trabajo, posiblemente ha perdido hasta amistades, ha perdido cosas que ha dolido. Posiblemente te estés identificando con este mensaje, joven, o tú que me estás viendo en esta noche. Pero yo quiero decirte algo: Dios quiere hacerte feliz, pero la felicidad consiste en hacer la voluntad de Él por completo. Por lo tanto, cuando vayas a hacer algo en tu vida, consulta todo con Dios antes de que llores, antes de que te lamentes, antes de que fracases, antes de que pases por la desilusión. No. Dir en esta noche: yo voy a hacer la voluntad de Dios, y de ahora en adelante todo lo que yo haga, yo lo voy a seguir consultando con Dios. Y si Dios me dice que no, yo no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque si te vas por encima de la voluntad de Dios, tú vas a fracasar. Y Dios en su amor y en su misericordia va a quitar todo lo que te aleje de la voluntad de Él. Todo lo que te aleje de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Por lo tanto, si vas a escoger a una persona en tu vida como una compañera para luego ser tu esposa, ¿sabe algo? Consúltalo con Dios. Si vas a escoger un trabajo, consúltalo con Dios. Si vas a escoger, ¿verdad?, una carrera, consúltalo con Dios. Si vas, ¿verdad?, vas dirigido a un ministerio, preséntate a Dios que Él te pueda dirigir. ¿Cuánta gente ha fracasado en todo eso que te mencioné por no hacer la voluntad de Dios? Y después la gente se enoja con Dios. Después la gente se lamenta con Dios. Y le dice: pero Señor, si yo quería esto, pero lamentablemente tienes que llorar porque no era tu voluntad, no era hacer la voluntad tuya. Es que Dios va a hacer la voluntad de Él en tu vida. De esto se trata. Ya tú no vives, ahora vive Cristo en ti. Ahora Cristo es tu Señor. Él va a guiar tus pasos. Él te va a llevar al ministerio que tiene para tu vida. Él te va a llevar al propósito que tiene contigo. Pero es a la manera de Dios, no es a la manera tuya. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios. Que tenemos que morir a nuestro yo, porque el yo nos va a llevar al fracaso. De eso es que habla este mensaje. El yo nos va a llevar a fracasar. El yo nos va a llevar a la destrucción. Tenemos que vivir en la voluntad de Jesucristo.
Ya nosotros somos sus discípulos, ya nosotros somos sus seguidores. Por lo tanto, tenemos que hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Ahora, en esta preciosa noche, yo quiero que tú puedas reflexionar y puedas entender eso, que no se trata de ti, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y que constantemente vas a tener que morir al yo, constantemente, todos los días. Tú vas a querer hacer tu voluntad. El yo se va a querer levantar. El hombre, el viejo hombre que quedó crucificado, se va a querer levantar para volver a detenerte, para que vuelvas a vivir la vida pasada, para que hagas la propia voluntad, para que fracases. Y dentro de eso también está Satanás zarandeándote para llevarte a ser, para que seas un fracaso. Pero en esta preciosa noche, hoy, que tú digas, yo voy a morir al yo para hacer la voluntad de Dios y vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así que en esta noche yo quiero dejarte, ¿verdad?, con esta poderosa palabra del Señor. Si tienes alguna petición, la puedes dejar escrita ahí en los comentarios para nosotros orar. O si quieres aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y Señor en tu vida, lo puedes hacer en esta noche. Que ciertamente predicamos para que las vidas sean salvas. O si te apartaste de los caminos del Señor, en esta noche tú puedes volver a los caminos de Él. Así que puedes hacer esta oración conmigo. Si todavía no tienes a Cristo, hazla conmigo en esta noche. Repite esta oración. Señor, vengo ante tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados. Hoy renuncio a mi vida porque quiero que reines en mi vida por completo. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste entre los muertos para que yo fuera perdonado, para que yo alcanzara vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás sea borrado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, con un verdadero arrepentimiento, te tengo noticias. Has venido a la familia de Cristo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y viene a Jesucristo. Así que hacia adelante en el Señor, y quiero hacer una oración, ¿verdad?, en general, y culmino con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria, gracias por permitirme poder traer esta palabra, Señor amado. Yo te pido que tú sigas ministrando, que tú sigas tocando, que tú sigas haciendo la obra, que cada día podamos hacer tu voluntad, que cada día nos podamos rendir ante ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, haciendo tu voluntad, viviendo para ti, manifestando, Señor, tu vida para otros, para que otros te vean, Señor amado, para que otros te busquen, te conozcan, Dios mío. Gracias, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.